Ya, Perfecto. estamos en vivo. Estamos en una nueva entrevista relacionada con la investigación que estoy realizando sobre los nuevos grupos de no izquierda en Chile y de alguna manera hacer una cartografía, una apreciación de los diferentes movimientos que han ido surgiendo. Y para eso estoy hoy día con Rodrigo Mora, de 5 Reformas en Chile, que son un grupo fusionista, como me ha comentado él. Y la idea es poder conocer este grupo en los ámbitos político formal, ideológico, filosófico y también, obviamente, metafísico. Así que La idea es... hay un rebote ahí, eso. Entonces, bueno, estamos entonces con esta entrevista. Te presento, Rodrigo, no sé si quieres de alguna manera, valga la redundancia, presentarte. Sí, bueno, yo soy Rodrigo Mora, tal como decía Oscar, pertenezco al movimiento, primero que todo, bueno, chileno, vivo actualmente en Arica, soy separado y formación, digamos, militar, en un principio, digamos, una vocación primera, digamos, y después las comunicaciones. Yo tengo un posgrado en ciencias de la comunicación y por esa línea también llegué a la política, que fue cuando conocí las 5 reformas 4 años atrás y fundamos el Foro Liberal de América Latina acá en Santiago de Chile, en 2016. Así que estamos trabajando para que nuestro movimiento pueda crecer y por el día de mañana fuera un partido político que levante candidatos desde concejal hasta presidente el día de mañana y puedan llegar al gobierno. Eso. Gracias, Rodrigo. Bueno, y partiendo con la primera pregunta, es Eso es. bien concreta. ¿Qué es? ¿Qué es el movimiento 5 Reformas? Así, ese es el nombre del movimiento, 5 Reformas. ¿Rodrigo? Disculpa, ¿me podrías repetir la pregunta que no la alcancé a escuchar? Ya, la pregunta es, ¿qué es? ¿Qué es el movimiento 5 Reformas? Nos está llegando ¿El audio? Desconéctate y vuelve a entrar. Yo te escucho. Perfecto. Bueno, nosotros somos un movimiento político que basa su doctrina en el liberalismo clásico. Liberalismo clásico que nosotros lo entendemos como que tiene 3 pilares, que son gobiernos limitados, mercados libres y propiedad privada. Un gobierno limitado que se encargue solamente de seguridad, justicia, obras públicas, nada más. Un mercado libre que sea para todas las personas, que intervenga el Estado. No, ¿me escuchas bien ahí? Sí, te escucho perfecto. Tengo problemas de conexión entonces. ¿No? ¿Me escuchas ahí, Oscar? Sí, yo te escucho perfecto, perfecto. Se nos cayó Rodrigo. Esperemos que vuelva. Bueno, estábamos con Rodrigo de 5 Reformas, un movimiento fusionista que se define como liberales clásicos, que han... ahí Javier nos dice que en público se escucha todo, así que no habría problema. De alguna manera esperemos que vuelva Rodrigo. Y nos plantea de que es un grupo que se identifica como liberales clásicos. Acá está Rodrigo Orese. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Veamos si aparece Rodrigo. Entonces,
Sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí, no. Ahí se desconectó, ¿no? Entonces, lo importante es tratar de entender la doctrina de 5 reformas, como me planteaba, fue creado este grupo en Santiago, y por un... Rodrigo, ¿ahora sí? Sí, ahora sí te escucho. Perfecto. Ya, ahora sí. Entonces, te planteo de nuevo la pregunta. Ya, ¿Qué es lo que es 5 reformas? ya, perfecto. Bueno, nosotros somos un movimiento político, el cual está basado en la doctrina liberal clásica, que nosotros la entendemos como gobiernos limitados, mercados libres y propiedad privada. Nosotros tenemos un formato muy acotado porque hemos recibido la formación del profesor Alberto Mansuetti, que es un politólogo argentino viviendo en México, que desarrolló un panfleto que es netamente de acción política, que son estas 5 reformas, que uno muy rápidamente puede darse cuenta cuál es nuestro programa, y las personas pueden darse cuenta si es que lo apoyan o no les parece bien, y así podemos iniciar una acción política, que nosotros lo basamos en un método que se llama método FOPRA: formación, organización, propaganda, recaudación y acción política. Y a través de este método nosotros iniciamos un proceso formativo de todos nosotros, que obviamente también requiere de mucha autoformación, y que nosotros cada día vamos sacando experiencias, y este movimiento político tiene también una hoja de ruta, la cual tiene 8 pasos también bien determinados, ¿ya? En los cuales uno se inicia primero con la autoformación, después formando una célula, que es la organización, que la más básica, pero que es muy independiente, y en la cual uno principalmente ocupa el método FOPRA para formarse, pero después también conectarse con el movimiento, ya sea nacional o regional. Y esa instancia nosotros la hemos decidido, digamos, a nivel latinoamericano, los días miércoles. Los días miércoles nosotros en un conversatorio, los días miércoles nos reunimos en un conversatorio que se llama 5 reformas en acción, y ahí nosotros tocamos temas que son contingentes y que le afectan a nuestros países en el día a día. Así que ahí nos estamos fortaleciendo primero como líderes para poder posteriormente célula, movimiento y finalmente concretar un partido nacional, que actualmente el partido más avanzado es el de Guatemala y el de Perú. Ellos tienen mucho trecho ya avanzado. El resto de los países estamos en el proceso de célula y ojalá llegar a ser movimiento. En eso estamos actualmente. Entonces, estas células buscan de alguna manera participar en la acción política electoral, o sea, el objetivo es transformarse en un partido. Sí, definitivamente. No es solamente un movimiento formativo ni de difusión, es político. Es político, sí. ¿Y cuál es, sí, y es en un ese movimiento político que obviamente... Bueno. No, dale. Y obviamente, como yo te planteaba, que nosotros tenemos una hoja de ruta, nosotros actualmente tenemos conciencia que nosotros no participamos ni siquiera de la oposición, por lo cual nosotros nuestra meta próxima es ser parte de la oposición, en un segundo momento ser líderes de la oposición, para posteriormente llegar a ser gobierno. Entonces, obviamente que nosotros tenemos muy presente, digamos, la acción política en este sentido, digamos. Oye, ¿y cuáles serían las ideas fuerza? De Eso ahí me es. No imagino sé que si me son escucha. las... Sí, ¿Me te escuchas escucho bien, perfecto. Sí, perfecto. Oscar? Perfecto.
¿Me escuchas, Oscar? Sí, te escucho. ¿Se pierde la señal? Te escucho perfecto. Ya. En eso, Así es que eso, en lo que tiene que ver con la idea fuerza, ¿cuáles serían las 5 reformas? ¿Cuáles son las ideas fuerzas de este movimiento? ¿Me escuchas? ¿Rodrigo? ¿Me escucha Rodrigo, no? Rodrigo, ¿me escucháis o no? Sí, sí, escucho Ya. perfecto, ahora escucho. ¿Cuáles son las ideas fuerzas? ¿Cuáles serían Ya, las 5 dale nomás, reformas? dale nomás. ¿Cuáles serían las 5 reformas? ¿Cuáles son las ideas fuerzas del movimiento? Perfecto. Ya, la idea de fuerza del movimiento son los 3 pilares del liberalismo clásico que nombré recién: gobierno limitado, y ahí está conectado con la primera reforma a la política, que plantea que, primero un resumen, a la política. La segunda reforma, relacionada con el segundo pilar del liberalismo, cuarta y quinta, que está relacionada con el pilar del liberalismo clásico que tiene relación con propiedad privada. Que la tercera, cuarta y quinta es la reforma a la educación, la salud y las pensiones. Ya. Y ahora en específico, la primera reforma indica que la primera serie de reformas a la política es que el Estado asuma su rol, digamos, de asociado al gobierno limitado, a través de 7 ministerios: Relaciones Exteriores, Defensa, Interior, Justicia, Obras Públicas, Hacienda y Desarrollo Social. En el Ministerio de Desarrollo Social se entregarían los vouchers o cheques o bonos a, a los pobres, digamos, que no puedan pagar educación, salud y pensiones hasta que dejen la pobreza. El otro punto, digamos, en la reforma a la política es federalismo, 3 federalismos: federalismo nacional, federalismo regional y federalismo municipal. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. ¿Me escuchas Sí, bien, sí, Oscar? sí, perfecto, perfecto. ¿Me estás escuchando, Oscar? Sí, perfecto, perfecto. Ya. Veamos la conexión. Veamos, Javier pregunta, ¿no hay Ministerio de Educación o escuché mal? Mencionaba Ministerio de Relaciones Exteriores, Defensa, Justicia, Hacienda y Desarrollo Social. No escuché también Educación. A ver. Veamos si vuelve. Bueno, la página de 5 reformas, la página es 5reformas.cl. Ahí hay varios que la pueden ir viendo, las personas que están online. Hablan de de las nuevas premisas, las 20 premisas, los nuevos liberales. Incluso marcan alguna diferencia con los movimientos anarcocapitalistas u otros. Ahora estamos de vuelta, Rodrigo. Le estaba explicando el tema en profundidad de lo que son las 5 reformas. Quedamos en el federalismo. Ya. En la primera reforma, la primera serie de reformas, también están los 3 federalismos: nacional, municipal nacional, regional y municipal. Partidos políticos privados, porque nosotros creemos que los partidos políticos deben tener la oportunidad, digamos, que las personas puedan formarlos sin tener que mediar el Estado a través del CERVEL.
por lo tanto, cualquier persona que se ponga de acuerdo con otro ciudadano, digamos, puede formar su partido y es en las elecciones que, digamos, los ciudadanos, el pueblo, decide quién sigue y quién no sigue. Eso es como lo medular en cuanto a la reforma a la política. También... Ahí te hago una pregunta. Hay una pregunta acá, me dicen, Javier dice, ¿no hay Ministerio de Educación o escuché mal? No, no hay Ministerio de Educación, solamente Relaciones Exteriores, Defensa, Interior, Justicia, Obras Públicas, Hacienda y Desarrollo Social, porque nosotros creemos en la teoría de las esferas, ¿ya? Que hay esferas, digamos, del gobierno civil, que tienen que encargarse de seguridad, justicia, obras públicas, y las esferas de la sociedad civil, que puede, por ejemplo, la familia, donde los padres son la autoridad, los colegios, donde son los profesores la autoridad, las empresas, que son los directivos la autoridad. En todas las esferas de la sociedad civil hay, digamos, gobierno y hay autoridades que asumen este gobierno. De hecho, uno mismo lo ve ahora que el Estado, digamos, en algunos casos ha sido un Estado que no ha llegado y que la sociedad civil se pone de acuerdo y que logra cumplir aspectos que el Estado no, que debiese cumplir, que no lo está cumpliendo. Entonces nosotros creemos en eso y lo que sí creemos que la salubridad, o sea, la salud es privada, pero la salubridad debe ser estatal. Y la salubridad nos referimos a las pandemias, ataques químicos o químicos y ataques biológicos, digamos. Eso debe cederlo el Estado, con su poder, digamos, estatal. Pero sin embargo, nosotros, digamos, defendemos que el Estado el Estado a través del Ministerio de Desarrollo Social pueda entregar un apoyo, digamos, hasta que los pobres dejen de serlo, pero nosotros creemos que, y ahí pasó la segunda reforma, que es la reforma de la economía, nosotros creemos que haciendo la reforma económica se va a notar un impacto a los 6 meses en que, primero que todo, como se reduce el gobierno a 7 ministerios, y obviamente que muchas instituciones públicas se van a reducir, van a bajar los impuestos. Nosotros defendemos un impuesto de las 3 U: único, universal y uniforme. Único, ninguno más, solamente uno, digamos, único, ni uno más. Universal, todos lo pagan, y uniforme, ricos y pobres pagan un impuesto único, que eso debemos estudiarlo, digamos, analizarlo bien, porque no tenemos una respuesta clara, pero podría ser un 19%, como el IVA, pero probablemente baje, digamos, en el tiempo, porque como es un gobierno limitado, no va a requerir, digamos, de tanto impuesto. Eso, digamos, en cuanto a los impuestos. Creemos también que la banca tiene que liberalizarse, tiene que abrirse. Yo de nuevo, Rodrigo. O sea, resumiendo, es un gobierno de 7 ministerios, un federalismo regional, comunal, regional y nacional, y una reforma de la economía con el tema de los impuestos, impuesto único, universal, único, universal, y la última se me fue. Bueno, yo mencionaba antes que en su página web hay harta información, donde especifican sus diferencias quizá con otras visiones. Por ejemplo, me llamó la atención su diferencia con el anarcocapitalismo, su visión en relación al socialismo y al mercantilismo, al capitalismo de amigotes, que de alguna manera es conocido como ese capitalismo que tiende al monopolio. Acá también hay una visión en relación a la libertad y otros valores, que es decir, no solamente liberalismo, porque se plantean como un grupo fusionista, y en ese concepto fusionista tiene que ver relación con la fusión de lo liberal y lo conservador. Es decir, hay un tema valórico importante en el grupo, no obstante que acá también se habla de esa concepción valórica, pero acá dice moral y economía, en el punto 10 de su página web. Hay también un anticlericalismo.
son puntos importantes que quizás hay que desarrollar en la parte más ideológica cuando lleguemos a esas preguntas, para que poder entender bien estos puntos. Vamos de nuevo. Ahí está Rodrigo de nuevo. Ya. ¿Ahora sí? Rodrigo está ahí, ¿no? Rodrigo. Sí, no. Está ahí. Rodrigo, ¿me escucháis? Bueno, Javier pregunta, mientras tanto, ok, pero entonces los planes y programas de educación quedan en libertad a los privados. ¿Quién se encarga de establecer los mínimos indispensables? ¿Tiene otras cosas conectadas, no? ¿Me escucha, Oscar? Sí, yo te escucho perfecto. Te escucho perfecto. Sí. Entonces, por ejemplo, esa pregunta de Javier relacionada con quién define los mínimos indispensables. Quizá no hay una necesidad de mínimo indispensable, no sé. Pero eso también vamos a poder ir resolviendo cuando entremos a las preguntas relacionadas con respecto al individuo, la comunidad, el colectivo, para poder entender la visión del grupo en relación a la sociedad. Como que si se enfrenta desde un punto de vista del liberalismo clásico parte del énfasis del individuo. Yo viendo la página acá, sale el tema de la protección del individuo frente a un poder monopólico del Estado, que sería lo propio del liberalismo clásico. Entonces, hay algunos mínimos que serían temas de obras públicas, pero en relación al Estado, en relación a la educación, no habrían esos mínimos indispensables. O sea, en relación a la transmisión de la cultura. Cultura y educación se desprenden del Estado, pregunta Javier, ¿cómo se busca lograr una identidad nacional? ¿Cómo se asegura que nuestra gente tenga una formación sólida que permita salir a competir dentro y fuera? Buenas preguntas. Vamos a esperar que se conecte. Bueno, Rodrigo nos está hablando desde Arica, ¿ya? Desde Arica, no alcanzo a leer bien, pero... Y bueno, nos contaba de que este grupo es parte de un politólogo argentino y tiene varias redes en Latinoamérica. Ahí creo que está, ¿no, Rodrigo? ¿Ahora sí, Rodrigo? Sí. Vamos a estar bien dificultosos porque aquí, Arica, estoy justo en una zona que no tiene mucha, pero démosle nomás. Ya, démosle. No hay problema, dale. Ya, entonces me estaba hablando de los temas de los impuestos. No. ¿Me escucháis? ¿O no hay Sí. conexión? El impuesto a las TU, como se reduce el gobierno a sus tres únicas funciones, 7 ministerios, bajan los impuestos y, bueno, eso permite que haya un florecimiento también de la empresa, del emprendimiento. Sí, te escucho perfecto. ¿Tú me escuchas? No hay Sí, conexión. súper bien. Ah, qué lata. ¿Me escuchas ahí? ¿Me Yo escuchas te bien o escucho súper no? bien. Súper ¿Sí? bien. ¿Me escuchas? Ya. Sí. Bueno, y florecería nuevamente la economía porque se abriría la banca y obviamente que eh, eh, muchas inversiones de chilenos que se fueran al extranjero y inversiones extranjeras llegarían al país, se abrirían digamos, muchas más empresas, habría más trabajo, entonces eso dinamizaría la economía. Y esto incidiría también que habría mucho más recursos. Aquí hay un ejemplo en Arica, hace 50 años atrás se liberó se hizo un puerto libre.
Y eso permitió que llegaran muchas empresas, industrias, se crearan de vehículos, electrodomésticos, etcétera, etcétera, artistas que llegaban de renombre. Entonces, eso, digamos, es lo que ocurriría, pero que tendría también un componente político porque se reduciría el Estado, los partidos dejarían de ser brazos del Estado y serían de los ciudadanos. Y en la parte propiedad privada, digamos, habría una propiedad privada del cielo, suelo y subsuelo, como en Estados Unidos, que si uno encuentra petróleo bajo sus pies, uno podría directamente con las empresas extractivas, industria extractiva, poder provocar polos de desarrollo para extraer esos minerales. Eso como a grosso modo. Así que una reforma en lo político, económico, social, bien, bien integral. Eso es. Hay una pregunta acá, Javier nos dice, entonces los planes y programas de educación quedan en libertad de los privados. ¿Quién se encarga de establecer los mínimos indispensables? ¿Cultura y educación se desprenden del Estado? ¿Cómo se busca lograr una identidad nacional? ¿Cómo se asegura que nuestra gente tenga una formación sólida que permita salir a competir dentro y fuera? Claro. Nosotros creemos que la educación debe estar centrada en la sociedad civil. Y como tal como lo planteé recién, que el Estado solamente ve tres funciones. Entonces, acá son los padres principalmente en un primer momento quienes van a orientar, porque si los padres matriculan a su hijo en un colegio que sea cristiano, que es muy probable porque antiguamente los colegios surgieron en la iglesia cristiana, muy probablemente esos colegios van a surgir. Pero si es que alguno quiere elegir a lo mejor un colegio LGTBI, va a elegir eso, pero nosotros estamos tan conscientes, o sea, creemos tanto digamos, que el mejor camino, digamos, es la educación privada, que creemos que lo más probable es que los colegios privados sean en su gran mayoría cristianos o que tengan valores o principios. En cuanto a después cuando ya el joven crece, ya él también va a elegir. Si una universidad privada le ofrece que en 3 años saca una carrera y que digamos, puede acceder y todo eso, probablemente ese joven va a decir, en vez de estar pegado 5 7 10 años en una carrera, prefiero sacarla rápidamente y optar a un posgrado, irme al extranjero. Él va a ir eligiendo, entonces, al final las personas, tal como cuando eligen, digamos, eh, esto igual es un mercado, digamos, que somos las personas. Entonces van a elegir en el mercado educativo cuál es la mejor oferta educativa. Y uno lo ve en la gente, digamos, que tiene mejor situación. ¿Qué eligen, digamos? ¿Qué colegios son los que son, en estos momentos son top? Generalmente son colegios que son, digamos, que tienen base, digamos, morales, principios, etcétera. Así que eso, digamos, lo que yo podría decir en ese ámbito. En cuanto, también si hay un tema lo que planteó muy bien esa persona, en cuanto a la identidad nacional, nosotros también tenemos que recordar que nuestras Fuerzas Armadas en las fronteras mantienen una cohesión nacional, una identidad nacional, y eso se ve reflejado principalmente con recordar nuestro pasado histórico, nuestro pasado, digamos, en cuanto a las fechas importantes, cómo se formaron nuestras instituciones. Uno lo ve, digamos, los festejos patrios, digamos, mes de septiembre. Eso el Estado tiene una riqueza cultural e histórica. Y eso las instituciones armadas principalmente lo han ido formando, fomentando, y históricamente hay una participación de militares uniformados, etcétera, que van a los colegios, sean estatales o privados, donde se recuerdan fechas importantes, el natalicio de Leonardo Higgins, la gesta heroica. Entonces eso no se perdería, porque eso actualmente existe, pero solamente que ahora habría mayor participación de los ciudadanos, sociedad civil, en el tema educativo y de los padres. Esa podría ser una respuesta que yo podría dar en ese caso. Oye, pero también ustedes mencionan el concepto de fusionistas. ¿Qué es lo que sería fusionista? ¿Me escuchas, Rodrigo? Rodrigo, ¿me escucha o no, Rodrigo?
el concepto de Sí, fusionistas? el fusionismo es una... Sí, escucho, sí, estoy escuchando, sí. El fusionismo, el fusionismo es la integración del liberalismo clásico en lo económico y del conservatismo en lo moral y político. Nosotros en las 5 reformas nos formamos y seguimos los países que han tenido éxito en una línea de trabajo de la ciencia social que se llama la transitología, que estudia cómo los países comunistas pasaron del comunismo hacia el capitalismo liberal o capitalismo para todos, como le llamamos nosotros más marqueteramente, para que sea más entendible, capitalismo para todos, y que lo siguieron Ronald Reagan, Margaret Thatcher, o países del este de Europa, por ejemplo, Václav Klaus. Nosotros seguimos a ese presidente checo de la revolución de terciopelo. Así que ese es el fusionismo, liberal conservador. Conservador en lo moral y liberal en lo económico. Sí. ¿Cuáles son las tácticas que ocupan ustedes? ¿Cómo han ustedes empezado a difundir esta idea? ¿Participación en redes sociales, página web, de alguna manera reuniones de grupo? ¿Cuál es la dinámica táctica? ¿Cómo difunden esta idea? Sí. Perfecto. Nosotros funcionamos con un método que le llamamos método FOPRA: formación, organización, propaganda, recaudación y acción política. Y ese componente integral, que es un método, en cuanto a la organización, nosotros nos orientamos a que al menos una vez a la semana exista una reunión de doctrina, donde nosotros leemos nuestra doctrina, que está respaldada en el liberalismo clásico y en estas 5 reformas, y nosotros reflexionamos sobre algún tema de la contingencia, cualquier tema de la contingencia. Esto se ha centralizado a través del Foro Liberal de América Latina, que es nuestro movimiento continental, y se ha establecido una reunión los días miércoles que se llama 5 reformas en acción, y se tocan temas puntuales que nos interesan a los países, de distintos temas, digamos. Y nosotros tal como tú explicabas, tenemos una página web con redes sociales, y esas redes sociales llaman a estos eventos comunes a nivel latinoamericano. Por ejemplo, esta reunión de los miércoles, esa reunión queda grabada y nosotros la compartimos en nuestro Twitter, en nuestro Instagram. Hay grupos WhatsApp también, que nosotros también conversamos diariamente, compartimos temas, y vamos orientando un poco conforme a la doctrina que nosotros tenemos. Pero también es muy importante que nosotros una vez al año nos reunimos en un país para poder actualizar, refrescar y poder estrechar lazos entre los países, porque nosotros tenemos muy presente que este salto, esta salida del socialismo tiene que ser a través de todo el continente, ya que nuestra amenaza, la Internacional Socialista y el Grupo Puebla, antiguo Foro Sao Paulo, actúan de forma continental, por lo cual nosotros queremos formar nuestros partidos políticos, pero en forma continental. Eso es como la estrategia. No somos muy conocidos, pero tenemos confianza en Dios que esto poco a poco va a ir creciendo, y cuando ya contemos con recursos económicos vamos a poder hacer también una campaña mucho más visible en televisión, en los medios escritos, etc. Así que ahora estamos formando hueso, como se dice, y músculo, que es, digamos, formar nuestra célula, movimiento y partido político. Eso es. Este mensaje, ¿a quién va dirigido? ¿Ustedes se identifican de alguna manera como derecha? ¿Se identifican como un grupo no derechas? ¿El mensaje va dirigido a los jóvenes, a las mujeres? ¿Hay a los trabajadores, a la clase media? ¿Hay algún segmento específico al cual este mensaje va dirigido?
¿Me escucha o no? Lo perdimos, ¿no? Bueno, eh, ya entendimos un poquito el concepto de fusionista, que es decir, la fusión, valga la redundancia, entre lo liberal clásico con lo conservador. Y eso conservador, después la siguiente pregunta vamos a ir resolviendo si cuál es la fuente de ese conservadurismo. Ahí volvió Rodrigo. Sí, ahí estamos. ¿Ahí estamos? Sí, sí. El segmento que nosotros, digamos, el público objetivo de nosotros es la clase popular, pero tenemos conciencia que no vamos a poder llegar, digamos, a ella mientras no tengamos los recursos necesarios para poder tener una campaña en televisión, en los medios escritos. Por lo cual nosotros seguimos trabajando, fortaleciéndonos, dándonos a conocer boca a boca, redes sociales. Pero sí o sí tenemos muy presente que es la clase popular. Tenemos muy presente lo que hizo la UDI también. Yo personalmente he planteado mucho eso, la UDI popular, digamos, en los 80, en las poblaciones. Tenemos muy presente eso, así que esa es como nuestra guía, digamos, llegar a la clase popular. Ya, ahora te quiero llevar a un esquema para poder identificar de alguna manera al grupo dentro de dos ejes. Un eje que tiene que ver con lo económico en lo que es el rol del Estado y el mercado, y un eje que lo cruza, que es lo valórico, cristiano-laico. Dígase en lo valórico, grupos que le dan bastante énfasis en este extremo a lo conservador cristiano, que puede ser católico o, qué sé yo, evangélico u otro tipo de fundamentación cristiana, y el otro extremo, lo laico, dígase que en lo valórico, un grupo diría, no, en los temas valóricos nosotros somos más abiertos y no entra tanto el conservadurismo cristiano. Y lo cruza este eje un enfoque relacionado con el rol del Estado y el mercado, donde en el extremo superior estaría el libre mercado, lo más amplio posible, y en la parte bajo del eje, no un socialismo, porque se entiende que no hay izquierda, entonces ese es algún rol del Estado en el mercado, es decir, que el mercado no puede quedar completamente libre y tiene que haber algún tipo de participación o rol. Insisto, no socialismo, porque si no estaríamos hablando de la izquierda. Entonces, en este cruce de estos dos ejes, aparecen cuatro cuadros. Entonces surge de alguna manera un cristianismo liberal, es decir, cristiano en lo moral, grupos cristianos en lo moral, bastante conservadores, más un libre mercado absoluto o de mayor amplitud con un rol del Estado mínimo, y esos grupos son los cristianos liberales que normalmente se identifican, por ejemplo, con la UDI, con José Antonio Caz, Partido Republicano. Después tenemos cristianos también, el otro segmento, cristianos, pero con algún mayor, pero no tan conservadores quizás, no obstante siendo cristianos, pero con algún grado de participación del Estado en la economía. Esos grupos normalmente se llaman social cristianos, y actualmente podría decirse que están representados por el senador Osandón, por, qué sé yo, por el diputado Chalper, etcétera. Después tenemos en los grupos que se identifican como laicos en lo moral, tenemos los laicos liberales, es decir, laicos en lo moral y liberales en lo económico, libre mercado. Ese grupo está principalmente identificado con Evópoli, con Felipe Caz, con el ministro de Hacienda Ignacio Briones, etc. Y después tenemos los grupos que son laicos en lo moral también, pero no son tampoco liberales en lo económico, creen que el Estado debe cumplir un rol más importante, y esos grupos se pueden llamar como nacional populares, es decir, creen que hay algún concepto de nación, de pueblo, y un rol del Estado importante en forjar cohesión social, y por lo mismo debe tener alguna participación en el mercado, que no todo es el mercado, sino que hay que hacer más política, son bastante republicanos de las instituciones, del poder político. Teniendo este esquema, ¿hacia dónde tiende de alguna manera este movimiento 5R?
no estoy diciendo que sean de algún grupo, de algún segmento en específico, pero ¿hacia qué tienden? ¿A lo liberal conservador, a lo social cristiano, a lo liberal a lo liberal liberal, que no es liberal clásico porque son liberales en lo moral, perdón, o a los nacional populares, nacional popular, republicano popular? Ahora sí, ¿me escuchas? No, sigue pegado. Rodrigo, ¿estás ahí o no? Bueno, la idea de la pregunta es poder ir, este esquema surge de una presentación, surge de un libro que se llama La derecha en la crisis del Bicentenario, y en ese libro Hugo Herrera plantea que hay 4 almas en la derecha, y esa alma la define de acuerdo a este esquema que presenté. Liberales conservadores, social cristiano, republicano nacional, o liberales, que sería Evópoli. Entonces, para poder entender un poco el grupo de 5 reformas que se definen como fusionistas, liberal conservadores, y entender cuál sería una diferencia, por ejemplo, con los liberales como Evópoli, que normalmente ellos también se definen como liberales clásicos, pero ahí hay también una visión bastante amplia del liberalismo, incluso en lo moral. Entonces, pero toman autores liberales clásicos como Locke, como Stuart Mill, como Alexis de Tocqueville, pero también toman concepciones del liberalismo igualitarista de John Rawls. Ya, Rodrigo, ahí sí. Sí. Te alcancé a explicar el esquema. Sí, dale nomás, dispara nomás. Pero el esquema que te presenté, de alguna manera identifica a los liberales conservadores, liberales, Sí, social cristianos sí. y republicanos populares. ¿A dónde tienden, podrían decir que tiende 5R? Nosotros tendemos más a la derecha de todo lo que tú nombraste, pero más a la izquierda de los anarcocapitalistas, por ejemplo, Ya, o los libertarios, porque ellos defienden un estado mínimo con seguridad y justicia. Nosotros defendemos seguridad, justicia, obras públicas, y además tenemos el componente cultural, porque creemos en la ciencia política, aprendemos de ella, tomamos lecciones de ella, la economía, pero también de cómo visiones, porque nosotros somos un movimiento político, pero respetamos la cultura cristiana occidental, los padres fundadores en Estados Unidos, que ellos usaban la Biblia para defender sus creencias, pero no hay ningún problema que pudiese ingresar, y de hecho hay ateos o agnósticos en nuestro movimiento, musulmanes, judíos, no habría ningún problema, solamente que apoyen este programa de transformación que le llamamos nosotros, que son las 5 reformas. Ese es como el requisito principal. la fuente del conservadurismo moral que tiene 5R, ¿es católica, es cristiano evangélica u otro tipo de fuente? Principalmente protestante y católica, porque toma en cuenta en la parte política, por ejemplo, la teoría de las esferas que viene del protestantismo, pero de la teoría católica, la doctrina social de la Iglesia, la teoría del Estado subsidiario, esas Ya. dos componentes. Pero también en lo económico, por ejemplo, que también sigue la teoría clásica austriaca, todo eso de economía, toma en cuenta la Escuela de Salamanca, por ejemplo, que es católica en España, ahí habría nacido el liberalismo clásico, y también, obviamente, todas las iglesias
protestantes, calvinistas, que también fomentaron el capitalismo liberal en los países del norte de Europa y Estados Unidos. Así que católica protestante principalmente. Y bueno, tú me decías, marcaba una diferencia con los grupos libertarios que son, que abogan por un Estado mínimo, incluso la no existencia del Estado. Claro. O sea, hay un rol, claro, hay un rol del Estado. Sí, sí. No, y siendo un gobierno limitado, el Estado puede ser muy fuerte. O sea, aunque sea pequeño, teniendo fuerzas armadas, digamos, carabineros, etcétera, puede ser un Estado muy, muy firme en cuanto a justicia, castigar al delincuente, etcétera. No significa débil. Limitado puede ser fuerte también. Y ese Estado, en realidad, pero no tiene ninguna función, qué sé yo, de algún grado más espiritual, es un Estado mecánico, es una orgánica utilitaria para resolver problemas que entre los privados, no tiene otra función más allá, más trascendental. Claro, es que se preocupa de defender los tres derechos civiles a la vida, libertad y propiedad. Nosotros defendemos eso, incluso somos radicales, somos conservadores, pero radicales, porque nosotros decimos que debemos dejar de lado los derechos humanos, que nosotros decimos que es un invento socialista, y debemos recuperar los derechos civiles a la vida, libertad y propiedad. Digamos, eso principalmente. Y por eso que el Estado defiende la vida, libertad y propiedad con estas tres funciones, que es seguridad, justicia y obras públicas. Cada derecho lo defiende cada función. Y con eso asegurado, un mercado libre puede ser sano, porque el mercado libre funciona perfecto. O sea, aquí uno ve, yo salgo aquí a comprar almacenes y la señora, digamos, ve quién está vendiendo las cosas más baratas y elige. Pero si viene un delincuente, se roba ese almacén, ahí el Estado tendría que estar para atacar a ese delincuente, tomarlo detenido y obviamente aplicar justicia. Y obviamente el delincuente que comete delitos también a nivel superior, cuello y corbata también, ser muy drástico, digamos, en castigar. Pero en ese caso, digamos, o sea, nosotros creemos que tiene que haber un gobierno, pero ese gobierno tiene que gobernar al delincuente, porque los ciudadanos nos autogobernamos y tenemos, digamos, propiedad en nuestro derecho, digamos. Por eso es tan, digamos... Y el Estado tendría que tener el monopolio de la fuerza. O sea, no existe la autotutela acá, que cada uno tenga sus armas, como de repente algunos liberales plantean, de que deberíamos que todos tener nuestra propia derecho a la defensa. Claro, nosotros creemos que después de 5 reformas podrían haber, por ejemplo, si se sanea lo político, económico, social, obviamente que cada ciudadano podría defenderse, autodefenderse con armas, pero eso también el Estado tiene que, como tiene el monopolio de la fuerza, debiese poder administrarlo, por ejemplo, que cada ciudadano dispare su arma, digamos, demuestre que pueda, digamos, hacerle mantenimiento, dispararla y estar psicológicamente sano, digamos, para poder usarla. Y eso, digamos, quizás con un carnet, ahí, digamos, el Estado debe controlar que la persona que tenga un arma para poder defenderse sea alguien responsable. No que cualquier persona pueda comprar un arma y que sea un desván tampoco, sino que tal como es hoy día, pero que el Estado efectivamente dé la libertad a las personas para que puedan defenderse. O sea, creemos en eso, creemos en el porte de armas. Ahí, por ejemplo, Javier nos pregunta, dice, ¿de dónde proviene la fuerza del Estado? Dice, ¿no? Que hay un pilar del Estado es la población y cultura. ¿Cómo un Estado limitado puede ser fuerte si no se mete en educación? Porque quizá la pregunta va porque de alguna manera se presume, si hay que tener un mayor grado de libertad individual, se presume de que el ser humano o el individuo, la persona, tiene algún grado de discernimiento moral correcto dentro de alguna visión moral. O sea, que quizá presumir algún grado de educación para que las personas actúen y tomen decisiones virtuosas, por decir algo.
Claro, es que nosotros defendemos la república. Nosotros creemos que en el imperio de la ley. Entonces, si es que la ley, digamos, eh, sigue el camino como había sido hasta antes de la llegada del socialismo, que la ley seguía un camino, digamos, de defender los derechos civiles a la vida, libertad, propiedad, siendo un Estado firme en eso, se puede educar, digamos, obviamente que se va a educar a la gente, porque obviamente que el que comete un delito va a ser castigado fuertemente. Y uno lo ve en Estados Unidos, por ejemplo. Un ejemplo que, no sé, pues, alguien comete un delito, digamos, y es muy fuerte la sanción que da el Estado. Hay otros temas también que se mezclan, como el tema de las cárceles privadas, pero principalmente en su origen se habla de un imperio de la ley, igualdad ante la ley para todos. Y eso también crea también, educa también a los ciudadanos, que los ciudadanos respeten la ley. Bueno, Javier sigue con una pregunta, dice, pero en una libre asociación de ciudadanos libres, ¿no se puede volver una milicia? O veo muchas películas, dice. No, está bien. Lo que pasa es que la autodefensa de las personas, obviamente tiene que haber una regulación del Estado que la persona que usa esa arma esté psicológicamente bien y pueda usarla, pero no, yo no veo, en mi punto de vista, digamos, yo no veo, digamos, individuos usando fusiles, cañones, tanques, aviones. Yo veo ciudadanos que en su propiedad, digamos, puedan tener una pistola, digamos, para poder defenderse. Eso es lo que yo veo. Y obviamente el Estado tiene el monopolio de la fuerza, con obviamente una policía, que nuestra policía Carabineros es una policía militarizada, digamos, investigaciones que ha dado, que digamos, hemos visto cómo actúa, que es bien eficiente, digamos, tiene grupos de operaciones especiales también, y las Fuerzas Armadas que obviamente defienden el territorio, las fronteras, que tienen mucho poder también. O sea, de alguna manera el Estado cumple un rol de dar seguridad para que la libertad se despliegue, para que la libertad económica se despliegue sin problema. O sea, si no hay seguridad, no hay paz, la libertad económica no corre. Exactamente, eso es. Ahora, haciendo otro esquema, yo te mostré un esquema primero desde el punto de vista cristiano, laico y liberal y no liberal. Te planteo un eje horizontal, donde en un extremo tenemos los grupos que parten su análisis de la realidad social desde el individuo, es decir, que hay que proteger el individuo es el que toma las mejores decisiones, un individuo racional, va a saber, toma decisiones económicas maximizadoras, y va a buscar siempre obtener lo mejor, obtener la mayor utilidad a menor costo, y eso traducido a otro ámbito de la sociedad fuera de lo económico, también es propio del individuo racional. Y en el otro extremo tenemos visiones que son todo lo contrario, que son colectivistas, es decir, donde el individuo no se diluye en un colectivo, que puede ser la clase social, un género, o cualquier otro tipo de colectivos donde el individuo no importa. Lo que se defienden son, no sé, la clase trabajadora, donde ahí no está el individuo con nombre y apellido, sino que hay una clase. Pero en el medio de este esquema están los comunitaristas, que de alguna manera creen que el individuo ya no es solo individuo, sino que es persona, que tiene una dignidad, pero también reconocen que hay una entidad entre el individuo y el colectivo, que es propiamente la comunidad. Y la comunidad, de alguna manera, sería el espacio donde los individuos se relacionan, y sería algo distinto al individuo y por lo tanto digno de respetar, que muchos le llaman, no sé, la nación, o qué sé yo, una comunidad. Es decir, más allá que una sociedad, porque la sociedad sería algo netamente contractual, sería casi un tema legal, es decir, casi firmamos un contrato y vivimos y compartimos ciertas cosas, pero nada más, y cada uno se encierra en su mundo, y no hay más que las relaciones utilitaristas. Pero la comunidad sería reconocer que hay un pasado, un presente y un futuro, hay tradición, cultura, lenguaje, que se comparten estos individuos en la comunidad. En este esquema horizontal, bastante más individualista, o colectivista, o comunitarista, en qué parte de esta gradiente, de este eje se ubicarían ustedes? Como yo lo veo,
estaría entre un individualismo y un comunitarismo, considerando que se tiene que asegurar que el individuo tenga techo, comida y abrigo, digamos, para poder funcionar y ser dueño de su propiedad, o sea, de su vida, libertad, propiedad, y acceder, digamos, a los bienes que tiene la naturaleza, o sea, poder tener un terreno, una propiedad donde trabajar, y con eso asegurado, el hombre va a poder tener la libertad de poder compartir con un igual, digamos, en dignidad. Y ahí, obviamente, que la comunidad se puede formar, tradición, etcétera. Así lo veo de mi punto de vista, digamos. Así sería. Juan Cárdenas nos pregunta acá, nos dice, ¿a qué se refiere con que Carabineros es una policía militarizada por la doctrina? Ah, no. No, porque nace en los carabineros digamos, los carabineros vienen de los carabineros de Yungay. De ahí nace las carabinas cruzadas, Carlos Ibáñez del Campo lo crea, digamos, era militar. Por eso principalmente, y tienen una doctrina de caballería, digamos. Entonces, por eso, digamos, militarizada. Que no es policía civil, que no es la PDI. Claro, claro. Ahora, las siguientes preguntas tienen que ver con temas más relacionados con la modernidad. Nosotros aquí en Chile somos parte de una, o sea, vivimos una época del pensamiento, la época moderna. La época moderna es la continuación de la época de lo medieval como el momento en que, donde todo se resolvía en base a Dios, era una sociedad teocéntrica, donde de alguna manera, no sé, qué sé yo, si bíblicamente o de acuerdo a la doctrina cristiana se establecía que la Tierra era el centro del universo, bueno, así era. La modernidad fue pasando a un enfoque más antropocéntrico, donde el ser humano empieza a ocupar su razón y empieza lo que es el Renacimiento, que es volver a recuperar los clásicos griegos y en realidad recuperar el pensamiento de este ser humano, y por eso es antropocéntrico. Antropocéntrico y con el concepto de la razón, que sería propiamente del ser humano. Por lo tanto, surge la ciencia, qué sé yo, las ansias de la técnica, de tratar de dominar de la naturaleza, de alguna manera llega al ser humano tratando de explicarlo todo. Ese proceso de la modernidad ha tenido varias etapas, una modernidad ilustrada donde había que ilustrar, o sea, había que de alguna manera la diosa razón educar al resto, educar en esta nueva casi religión de la razón y formar a los ciudadanos, a las personas para que fueran mejorando su situación. Y en política se traduce principalmente surge la idea del Estado-Nación, surge la idea, el liberalismo, surge la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos. De alguna manera la razón también nos ayuda a crear los códigos, las constituciones, donde tratamos de nosotros, con la razón, tratar de regular las relaciones sociales para evitar de que de alguna manera exista, proteger la libertad quizá, otros buscar la igualdad. Y en esta modernidad que ha ido avanzando, actualmente nosotros estamos en la posmodernidad, donde de alguna manera la razón está cuestionada, donde de alguna manera las personas ahora no creen tanto en la ciencia, no creen tanto ya en que la razón nos va a traer los grandes cumplimientos de las grandes utopías ideológicas. Existe un escepticismo con respecto al racionalismo e incluso de alguna manera las épocas pasadas están siendo derribadas sus estatuas. Lo vimos el 18 de octubre, lo hemos visto en Estados Unidos, de alguna manera derribar las figuras de una época de la luz de la razón. ¿Cuál sería como de alguna manera la postura de un movimiento como el de ustedes frente a esta modernidad, posmodernidad, caótica y cuestionadora de la razón? ¿Hay que volver a la modernidad, recuperar esta modernidad racional, liberal, clásica, recuperar a los griegos, recuperar la influencia cristiana, o en realidad hay que prepararse a una nueva época donde en realidad la razón pasa a segundo plano y estamos más que nada, vivimos de las emociones, donde las personas dicen yo me siento, oye, lo que dice me afecta mi emoción, y uno quiere a veces dialogar racionalmente y no hay posibilidad de diálogo porque se cierran y se sienten ofendidos. Entonces las nuevas generaciones vienen con una mentalidad bastante irracional, más emocional,
y no hay mucha posibilidad de dialogar, de argumentar, pues, de decir, oye, mira, ¿sabes qué? El 10% no te conviene por esto, y hacemos un gráfico, no hay posibilidad de diálogo. ¿Cómo se enfrentan a esta nueva realidad de ustedes de este grupo? Bueno, nosotros marcamos ahí el ámbito conservador, porque nosotros creemos que mirar hacia el pasado, digamos, si hay algo, cosas que son buenas, se puede, digamos, recuperar, pero el tema es que Europa y Estados Unidos tienen cómo recuperar, pero nosotros nunca tuvimos este capitalismo, digamos, que tuvieron los americanos y los europeos. Nosotros acá tuvimos un liberalismo más jacobino, como se dice, un poquito más progresista, digamos. Entonces, no tuvimos un liberalismo clásico de corte, digamos, más conservador y, digamos, de Estado limitado. Por lo cual nosotros tenemos una linda oportunidad, digamos, un desafío, un lindo desafío de poder, digamos, traer un sistema que ha dado resultados. Y, por ejemplo, o sea, yo lo quiero tomar en cuenta aquí, hay un grupo que se llama los Leones Africanos Capitalistas, que son Kenia, Botswana y otro par de países más africanos, que instauraron, digamos, estas reformas políticas y económicas y están saliendo de la pobreza y camino, digamos, al desarrollo. Entonces, nosotros creemos que este es el mejor sistema y obviamente en cuanto a la modernidad, no tenemos problema en mirar hacia el pasado y recuperar o crear, digamos, capacidad de poder nutrirnos de lo conservador, digamos, de los valores, digamos, que hicieron grande a nuestros países, a nuestra sociedad, digamos, cristiano occidental. Así que no, eso, principalmente. Oye, y bueno, y tocando un tema relacionado con Chile, porque hablamos de la modernidad, pero también hay que hablar de Chile. Y Chile es una república. Chile es una república que nació hace 200 años, en 1810, y en 1818 declaramos nuestra independencia. Es decir, somos una república que nació bajo los conceptos modernos, liberales. De alguna manera, José Miguel Carrera fue a Estados Unidos a buscar ayuda, traía las ideas constitucionalistas, se crearon constituciones donde se reconocían la libertad, la igualdad, la fraternidad desde el punto de vista francés, pero también las concepciones más incluso inglesas y clásicas del liberalismo también norteamericano. Entonces, este Chile que nació en esa época, de alguna manera es hija de una visión liberal, no monárquica. O sea, nos independizamos del rey de España. O sea, nosotros somos no monárquicos. O sea, de la concentración del poder pasamos a la división del poder, una república. Esta república, ¿qué es lo que sería? Este Chile, ¿qué es lo que sería? Chile ¿hay alguna forma de identificar Chile con algo más que no sea solamente un conjunto de leyes, un conjunto de leyes que estipulan una frontera o una separación de poderes, o de alguna manera somos chilenos los que cumplimos las normas, las reglas, la república, y tenemos nuestra carnet de identidad como chileno, y por lo tanto cualquiera podría ser chileno mientras esté 5 años acá, por ejemplo, o el que nace acá dentro de la frontera, o hay algo más, hay alguna etnia, hay una raza chilena, somos mestizos, hay algo que tiene que ver quizá con nuestra influencia cristiana, católica, que heredera del mundo hispánico, o en realidad este Chile son solamente, podríamos perfectamente renunciar a nacionalidad y cambiarnos de país y en busca de nuestra libertad, por decir algo. No, nosotros como yo lo veo, digamos, tenemos obviamente una cultura, una identidad chilena que fue formada, digamos, en el tiempo, digamos. Yo que estoy aquí en Arica, bueno, el mismo conflicto con nuestros hermanos, digamos, eso también marcó, por ejemplo, hubo una chilenización, por ejemplo, acá en el norte. Entonces, hay varios aspectos y hitos que se van marcando, digamos. Por ejemplo, el hecho también, como tú dices muy bien, de que, claro, había como una fuente liberal, respeto porque, de hecho, en la monarquía española, los virreinatos y las capitanías, digamos, tenían la posibilidad de armar juntas de gobierno.
en caso de que, para poder autogobernarse. Eso también es un signo liberal, digamos. Entonces, teníamos esa concepción de la libertad. Ahora, la revolución de 1859 también, cuando Atacama se quiso independizar, por ejemplo, de Chile, porque obviamente ellos sacaban la plata, y obviamente la plata se iba a Santiago, entonces también había un sentimiento también regional. Pero después se marca la unidad nacional y la cohesión social y todo ese tema, digamos, muy marcado. Y bueno, y en el tiempo dio que tuviésemos una unidad territorial, unidad nacional, y en el tiempo yo creo que ahora está desgastado, y cada región yo creo que también está esperando, digamos, que haya una descentralización. Por eso aquí está la oportunidad, digamos, con las 5 reformas que nosotros vemos, con este federalismo que hablamos nosotros. Entonces, ahí obviamente se podría hablar de nación mapuche, nación mestiza, nación, yo creo que eso se puede hablar, pero nosotros como chilenos tenemos marcado, digamos, eso de que hay una unidad nacional, unidad territorial, o sea, eso no se puede desarmar, digamos, porque tenemos 200 años de tradición, somos chilenos, personalmente, digamos, yo creo que muchos respetamos digamos, los mapuches, por ser un pueblo guerrero, digamos, pero también nuestro pasado español, digamos. No tenemos problema en eso, creo. Digamos, hay una transversalidad en eso. Ahora, que hayan grupos pequeños que quieran aprovecharse ideológicamente, ese, digamos, es otro tema, digamos, que otro tema, otro punto, digamos. Pero en lo general, yo creo que todos tenemos una identidad nacional. Nos gusta la cueca, nos gusta, digamos, las tradiciones. Creo que es muy transversal que celebrar las fiestas patrias. Ahí da lo mismo si uno es de izquierda o derecha, la cueca, el asado, la empanada, el vino tinto. Eso es transversal. Así que yo creo que hay una identidad nacional. Y el rol de mantener esa identidad nacional, el rol de difundirla, el rol de difundirla de tal manera de que, no obstante que exista un federalismo regional, comunal, regional y nacional, como lo plantean ustedes, que podría ser también un factor de disgregación, que de repente, no sé, Magallanes tiene su propia bandera, yo no sé, Arica también tiene una identidad bastante particular ahí de frontera, para qué decir la Araucanía. Sí. ¿Quién sería el responsable de mantener de algún grado esta identidad nacional y que no termine disgregada? ¿Es la responsabilidad también de los individuos, de la sociedad civil, o tiene que ver un rol del Estado de tratar de mantener algún mínimo de cohesión social para que una persona de Arica, no sé, pues baile cueca igual que el de Punta Arenas o coman cazuela de alguna manera? Y no terminemos quizás en el sur con las pantrucas o pancutras y en el norte con los chumbeques. O sea, hay una riqueza cultural, pero ¿quién mantiene la cohesión? ¿Es un rol de los individuos, de la sociedad civil, subsidiaria? O hay un rol del Estado ahí. Es que yo, como yo lo veo, digamos, humildemente, el Estado tiene un rol muy fuerte, sea un gobierno de izquierda o derecha, y que está marcado por las instituciones armadas, digamos, porque cumple una función defensiva de la frontera, y ahí de inmediato uno marca presencia. Esto es Chile. ¿Quién lo cuida? La frontera territorial, aérea y marítima, Fuerza Armada. En el interior, las policías. Y eso de inmediato le da a uno, este es Chile. Ahora, eso, como tú también lo decías en un momento, da la seguridad para que la sociedad civil se pueda desarrollar en lo económico, en lo cultural, en lo religioso, en todos los aspectos, digamos, de la libertad, digamos, del individuo. Y, obviamente, como sociedad, como comunidad. Pero hay una función del Estado fuerte. ¿Y quiénes serían las Fuerzas Armadas? La justicia, la judicatura, digamos, y las obras públicas, creando caminos, haciendo puentes, embalses, para que esta sociedad se desarrolle en un conjunto, digamos. Se comunique. Exacto. O sea, hay que de alguna manera el rol de las Fuerzas Armadas, aparte de ser la defensa, tenga de alguna manera una derivación en forjar cohesión social en base a la identidad de la nación nacional, no tiene que ver con ese patriotismo militar o en realidad un patriotismo cívico.
es decir, de la cultura chilena asociada a lo militar o asociado más a lo cívico? Yo creo que ambas, porque muchos chilenos hacen el servicio militar y quedan muy marcados por eso, por un sentimiento, por la patria, por la bandera, por el himno nacional, y las Fuerzas Armadas desde siempre han mantenido las tradiciones y guían, digamos, el camino, digamos, cuando se ordena todo. Por ejemplo, hoy día vemos en Twitter, se celebraba el Día de la Escuela Naval, y la Escuela Naval mostraba una imagen de que la espada de Prat creo que la custodian ellos. Entonces son cosas que, hay tradiciones que mantienen y son muy espirituales al final, para todo el pueblo, digamos. Ahora, este Chile, como hablamos de Chile, Chile nos situamos en Occidente, somos un país occidental, o sea, somos herederos de los griegos, del cristianismo también, de los judeos cristianos, que lo heredamos de los españoles cuando iban acá y trajeron la cultura occidental. Somos parte de la civilización occidental. Entonces la pregunta es esa, ¿Chile es parte de la civilización occidental? De alguna manera, ¿este Chile fue creado occidental o existe algún grado de incomodidad? Quizá, o Chile está medio vistiéndose con ropa ajena, no sé si me explico bien. Lo pregunto principalmente porque existen obviamente pueblos aborígenes con otra cosmovisión, no sé, hablamos lo que ha pasado estos últimos días con el tema mapuche. El pueblo mapuche tiene otra cosmovisión y se ha occidentalizado, pero reclama también algún grado de que se respete su cultura. Entonces, este Chile que siempre se ha hablado, un Chile unitario, de una nación. Tú vives en Arica, o sea, tienes vecino ahí a Bolivia. Bolivia se identifica como un estado plurinacional, es decir, reconoce un estado que reconoce internamente una pluralidad de naciones. Chile, en cierto grado, es uno, viviéndolo quizá también desde zona extrema. ¿Chile es unitario o también debería darse alguna posibilidad de espacio para culturas o naciones no occidentales? ¿O en realidad somos unitarios y occidentales? Sí, lo que mira, es que también yo quiero complementar un poco porque nosotros tenemos un ataque hace más de 100 años, que es de, digamos, la izquierda más dura, ¿ya? Y eso fue por el marxismo clásico, por la parte económica. Entonces instauraron puntos del manifiesto comunista acá en Chile: Banco Central, educación estatal, reforma agraria, impuestos progresivos, impuestos a la herencia. Entonces, desde el punto de vista 5R, ellos ya vencieron la parte económica. Entonces ahora ellos vienen con un ataque más cultural, atacar a la familia y todo el tema. Entonces, identificamos, por ejemplo, el indigenismo o racismo blanco, la ideología de género, el ecologismo, o digamos un ecologismo irracional que hay. Entonces, identificamos eso, porque si bien es cierto, uno puede respetar a su cultura. Yo me identifico con el nombre mapuche, digamos, me encanta la cultura mapuche. Me siento muy orgulloso de esas raíces. Pero también uno tiene que separar, hay un ataque, digamos, que nos están atacando nuestra cultura, la izquierda en general, porque esta cultura cristiana occidental, capitalista, tenía que atacarse, digamos, por varios frentes, no podía atacarse porque era una cuestión muy fuerte. Entonces se atacó por la parte económica, ahora por la parte cultural, y eso, digamos, hay que tomarlo en cuenta porque eso principalmente creo que hay que tomarlo en cuenta porque hay entidades, obviamente, pero no se puede dejar de lado que hay un ataque, digamos, cultural de parte de la izquierda y que nos pueden desviar del camino. Porque uno, por ejemplo, se instauran los 3 federalismos. Perfectamente el Biobío puede tener su región y puede determinarse ellos, decidir cómo pueden funcionar. Y ahí la mayoría, nosotros vemos que votaron por la derecha principalmente. Nombraron al general Pinochet como Lonco, Futalonco. Entonces, históricamente hay una mayoría que es más conservadora ahí en la Araucanía. Entonces, una minoría, digamos, está haciendo ruido ahí. Entonces, hay varias cosas, digamos, que analizar dentro
del espectro. Pero Chile se reconocería como un país occidental, con influencia griega, romana y judeo-cristiana. O sea, claro, pero respetando obviamente nuestros pueblos originarios, porque siempre históricamente se respetó aquí al Aymara, a los mapuches, digamos, eso siempre respetándolo. Yo entiendo que si no me acuerdo, en el gobierno militar se le entregaron tierras de títulos de dominio a los mapuches. Entonces, digamos, eso, digamos, las cosas positivas hay que mantenerlas, digamos. Respeto a nuestras tradiciones. Y en eso ahora tomándolo con lo contingente, con lo que tiene que ver con el plebiscito de la prueba y el rechazo, muchos plantean de que este proceso es una manera de refundación del Estado de Chile. Y eso incluiría, por ejemplo, reconocer el pueblo aborígenes, reconocer quizá cambiar el modelo económico y así un montón de cosas. Hay un montón de posturas, obviamente. Entonces, frente a ese hecho contingente que es el plebiscito, ¿cuál sería la posición o no tienen de alguna manera una posición como grupo con respecto al plebiscito? ¿Es necesaria una nueva constitución? Yo creo que no es necesaria una nueva constitución, porque nosotros lo que defendemos es hacer las 5 reformas y es hacer el camino para derogar las leyes malas, que nosotros hemos identificado 2000 leyes malas, pero que son transversales a nuestro continente. Entonces no es necesario. Pero, si es que, por ejemplo, el pueblo dijera, queremos una nueva constitución, en lo personal creo que debiese ser primero debiésemos lograr una democracia. Y esa democracia debiese ser una democracia obviamente representativa, como es ahora todo, pero que obviamente que represente a todos los ciudadanos para que eso efectivamente llegue a buen término, digamos, y no sea con un estallido social o cosas, digamos, circunstanciales, porque yo también en un momento dado puedo decir, no sé, una minoría puede decir, hay que asesinar a todos los que sean, no sé, de derecha. Y no, pues nosotros tenemos que respetar un piso mínimo, y si nosotros tuvimos constituciones a lo largo de toda la vida republicana, tenemos que respetar eso. Y si queremos cambiarla, obviamente seguir los caminos normales. Eso por una parte. Entonces, recuperar nuestra democracia y recuperar la libertad en los 3 ámbitos, político, económico y social. Si es que nosotros hiciéramos las 5 reformas y ya estuviéramos, digamos, con esas libertades, yo podría decir, bueno, hagamos una nueva constitución. Pero en ese hipotético camino, ¿yo qué diría? Le levantemos un proceso de libertad constituyente en que los chilenos levanten cabildo, lean por lo menos, no sé, 6 meses, un año, la Constitución, se certifiquen que la conocen, se certifiquen que saben cuáles son los tipos de constituciones que hay, minimalista, maximalista, tipos de constitución, y posteriormente se hace un cabildo al otro año a lo mejor, en que participen los que ya se acreditaron que saben la Constitución, saben los tipos de Constitución, educación cívica básica, participan de los cabildos y dicen, queremos este tipo de modelo económico, queremos esto, queremos esto otro, y esa voluntad popular, un grupo, un equipo de abogados constitucionalistas, levanten, no sé, 3 tipos de constituciones, una minimalista, una más conservadora, una más estatista, y en un referéndum, ahí ya, después de todo este proceso, ahí que, digamos, se decía, pero esas 3 constituciones no pueden desconectarse de lo que tenemos del pasado, o sea, tendría que ser una constitución más liberal como la de 1828, una más conservadora como la de 1833, una más, no sé, como la de 1925, y eso se presenta al pueblo, pero no podría ser, digamos, algo que refundemos Chile, que con qué respaldo, si se habla de que fue 1 millón de personas salieron a la calle. Entonces, hay una mayoría silenciosa en estos momentos que, digamos, no está presente en el debate en estos momentos. Aquí son oligarquías que están luchando, no son ni siquiera lucha de clase, una lucha de oligarquía, digamos, derecha mala, izquierdas en general, que están tomándose el debate, capturaron el debate, más encima con empresarios, amigotes del gobierno turno que están, digamos, peleando el debate, pero aquí, digamos, el resto, digamos, que no nos sentimos representados, no estamos participando del debate. Entonces, creo que no es el camino a una nueva constitución.
y bueno, y es la posición, digamos, personal, porque democráticamente lo más probable es que los que participan en el 5 de reforma estén de acuerdo con el rechazo. Yo personalmente no estoy de acuerdo en el rechazo, yo soy de la idea de un voto antisistema que represente, digamos, que le representa el poder, que nosotros no estamos de acuerdo que no nos representan, ya sea en el plebiscito, ya sea en la próxima elección, eso principalmente, hasta que nosotros tengamos nuestro partido y podamos defender las 5 reformas. Esa es como la mirada. Tú hablaste de democracia, y la democracia representativa que tenemos actualmente, el sistema político está de alguna manera, busca darle fuerza a la figura de los partidos políticos, es decir, nosotros votamos por candidatos que los partidos políticos presentan en elecciones locales, parlamentarias y de presidente de la República, con poco espacio quizá para los independientes. Entonces, con esta crítica a estas oligarquías que me hablas tú, la izquierda mala y la derecha mala, o sea, la izquierda, no sé si no te escuché bien, si la izquierda, son todas malas, ya. Son todas malas. Sí. Ya, entonces, en esta pelea oligárquica arriba, el pueblo no tiene representación, pero tú también me hablas de federalismo. ¿Cómo sería de alguna manera, sería descentralizar el poder? Es decir, que existieran, no sé, parlamentos regionales, o una gran asamblea donde no existieran representantes, sino que voceros, como lo hacen quizás en algunos grupos. ¿Cómo sería esa democracia para ustedes? ¿Es mantener la democracia representativa de partidos políticos, concentrada en un parlamento nacional, o mantener esos partidos políticos pero darle mayor énfasis a la representación regional, con asambleas regionales, o eliminar los partidos políticos y hacer otro tipo de organizaciones? ¿Cómo sería la democracia? Claro, nosotros nunca, o sea, no decimos partir de cero, nosotros solamente planteamos reforma al sistema y, por ejemplo, en este caso, el país federal, nacional federal, se encarga de 3 funciones: seguridad, justicia y obras públicas, y para eso está el Parlamento. Obviamente que se reduciría porque necesitaría a lo mejor un parlamentario por región, y estarían en Santiago, en Valparaíso, donde fuese, y elegirían leyes que fueran nacionales, netamente nacionales, a lo mejor de fronteras, cuidado de las fronteras, cosas de ese tipo. Después vendría la región, que sería autónoma, significa que respeta la unidad nacional, pero tiene sus propias leyes, sus propios impuestos, etcétera, 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 y ahí también tendría que optar por un gobierno que obviamente ellos también lo decidirían democráticamente, que puede ser un mini parlamento, un consejo, digamos, que pudiesen armar leyes para la región, y el municipio también cobra mucha importancia, porque el municipio es fundamental para todas las leyes, digamos, que son puntuales. Por ejemplo, los trabajadores, los pequeños comerciantes que hoy día lamentablemente están en la calle a veces porque no tienen espacio como poder tener legalidad, las casas que tienen que hacer pequeñas modificaciones, etcétera, que también le carga el Estado con alguna lentitud, digamos, para poder ver eso. Los planos regulatorios también, los municipios tienen que esperar, digamos, a Santiago y a Valparaíso también que dé algunos apoyos en esa parte legal, entonces habría una autonomía. Así que, digamos, sería un país descentralizado, pero uno lo ve, por ejemplo, hoy día, o sea, no es algo que sea ajeno a Estados Unidos. Suiza tiene cantones también, donde cada gobierno local tiene mucha fuerza, y de hecho, bueno, en Estados Unidos no, el presidente es fuerte, pero en Suiza el número 1, digamos, el primer ministro no es muy conocido, porque al final los cantones son los que se autogobiernan, y para consultas muy generales, obviamente que lo hacen a nivel nacional. Así que eso sería más o menos la idea. Oye, y ahora pasando las últimas 3 preguntas, tiene que ver con el individuo, con este individuo que se desarrolla en este ámbito federal, en este individuo libre. Te quería preguntar, ¿cuál es la concepción, cuál es la visión que tienen de la naturaleza humana de este individuo? ¿A qué me refiero? Me refiero a cómo ustedes ven a este ser humano que se desarrolla en el ámbito social, que ustedes buscan que sea libre y que se proteja su libertad. Te lo planteo porque existen posturas, por decir, no sé, qué sé yo, los contractualistas hablan de
de que Hobbes dice que el ser humano está en un estado de guerra permanente y porque es el lobo del hombre, pues el hombre es el lobo del hombre. Y de alguna manera hay que crear una estructura que, el Leviatán, un estado que asegure la paz para que pueda surgir la libertad y podamos desenvolvernos de mejor manera. Pero presupone que antes de ser educados, antes de estar en sociedad, de que tenemos una naturaleza bastante no altruista, egoísta. Entramos a competir, somos competitivos y somos medio... Y si no nos educamos, somos bastante lobos. Y Rousseau planteaba también contractualista de que en realidad el ser humano es un buen salvaje. En realidad el que lo corrompe es la sociedad. Y que de alguna manera hay que tratar de que este buen salvaje dejarlo lo más libre posible porque él va a tender hacia el altruismo, a lo que actualmente se habla de la solidaridad, que es un ser que tiende hacia lo altruista. Hay otras visiones que incluso principalmente vienen de la izquierda, de que dicen que, de que el ser humano no hay naturaleza humana, el ser humano viene en blanco, y por lo tanto uno puede hacer lo que quiera con el ser humano, o sea, ahí viene la ingeniería social, le podemos crear, al final el ser humano es el que desarrolla su experiencia vital desde cero, y por lo tanto podemos crear el hombre nuevo, podemos crear el que camine, buscar la utopía socialista donde va a surgir el hombre nuevo. O sea, no hay naturaleza humana. Y hay otra visión más cristiana que dice que el ser humano en realidad es libre, y que porque Dios es hijo de Dios y Dios le dio la libertad y le dio el libre albedrío. Y tiende hacia lo malo, hacia lo bueno, pero está en su decisión, en libre albedrío, mantenerse ahí. ¿Cuál es una visión, podría decirse, de ustedes? Es una naturaleza humana egoísta, altruista, libre albedrío, fundado en la naturaleza divina del ser humano, o en realidad no hay naturaleza humana y el ser humano es lo que venga. Sí, buena pregunta, una pregunta muy filosófica. Nosotros coincidimos que muchos somos cristianos y defendemos el mensaje del reino, el mensaje del reino para las naciones. Entonces creemos en la ley divina, la ley mosaica, los 10 mandamientos, la ley del Antiguo Testamento, que eso también formó la cultura, digamos, occidental. Por lo cual creemos en primer momento que está, digamos, la ley de Dios, después viene la ley natural y la ley de los hombres, que, que tiene coincidencia, digamos, y que permiten que el hombre y la sociedad, digamos, se puedan conducir adecuadamente. Entonces tenemos ese componente de mirar hacia, digamos, la ley, digamos, que está en la Biblia, de respetarla en lo posible, porque somos seres humanos, obviamente, y nos da, digamos, un camino, nos raya la cancha en el fondo. Y por eso también respetamos las leyes, y eso en general, digamos, lo que podría decir sobre eso. No sé si o sea, el ser humano es libre, o sea, hay una ley que uno tiene que seguir, pero también tiende de repente a desviarse de la ley. Claro, justamente, entonces, y ahí está el tema, po, cuando el ser humano, digamos, bueno, ahí uno como cristiano cree eso, digamos, si es que uno se desvía el camino, obviamente que de alguna u otra forma, bueno, los orientales hablan del karma, pero siempre hay una acción y reacción, digamos. Ya, eso por la parte, digamos, como fe, digamos, los cristianos tenemos eso, pero digamos, si en la vida en sociedad, sea uno creyente o no, el Estado, digamos, cuando tiene que preocuparse de defender los 3 derechos, digamos, vida, libertad, propiedad. Entonces, si es que alguien ataca el derecho a la vida, libertad, propiedad, el Estado tiene sus fuerzas de seguridad para, obviamente, sancionar o tomar detenido hasta que la justicia toma alguna determinación. Entonces, creemos en la libertad de las personas, obviamente somos libres y autogobernantes y todo, decidimos sobre nuestra vida, pero en aspectos que son, digamos, comunes, como la seguridad, digamos, de tránsito, o el respeto por las fronteras, el respeto por los bienes de los demás, etc. O sea, de no ser delincuente, ahí el delincuente, digamos, se le pone
atajo, digamos, y muy firmemente, digamos. Oye, y este ser humano que lo estamos definiendo de alguna manera como libre, tiene una concepción de la realidad, o sea, se enfrenta a la realidad, se enfrenta a, no sé, a lo que ahora estamos haciendo, y hay dos posturas, es decir, de cómo uno se capta la realidad, es decir, cómo la percibe. Hay una postura que percibe que en realidad valga la redundancia, esta realidad serían puras sombras y en realidad existirían dos planos, un plano ideal, un plano donde está el bien, la bondad, donde está la ley de Dios, podría decirse. Y acá abajo estamos nosotros en un mundo material bastante difícil y nuestra pega en este mundo real de alguna manera es tratar de buscar, o sea, cumplir la ley divina. Pero hay otra visión que dice que en realidad no hay dos planos, es un solo plano, no hay una ley divina, no hay un mundo de las ideas platónicas, no, este es el mundo real y el mundo real tiene cosas positivas, negativas, duras, alegres, felicidad, tristeza, y nos toca vivir con lo que hay nomás y no habría una búsqueda, nuestra participación en la historia como seres humanos, desde que uno nace hasta que se muere, no sería la búsqueda de un ideal, sino que sería navegar con lo que tenemos nomás. ¿Cuál sería una de esas posturas, una postura donde hay dos planos, donde hay un ideal, donde hay una ley divina, como tú mencionabas, o no hay? No, en realidad es triste, triste, pero alegre también la vida sin ninguna búsqueda de un ideal. Qué bonita la pregunta, porque hace pensar y reflexionar, porque es bien filosófica. Yo tengo varias deudas de lectura, pero yo tengo un barniz ahí, escuché alguna vez, que hay dos líneas filosóficas, que es el Liceo con Aristóteles y la Academia de Platón. La Academia de Platón es como lo que tú decías, como más el campo de la idea, y de ahí viene toda esta izquierda, el camino como más Rousseau, creo, y Marx, y todo ese camino. Ya, eso yo tengo que repasarlo, no lo he repasado mucho, pero tengo claro que está esa línea. Y una línea más racional, que es Aristóteles, Santo Tomás, y obviamente los filósofos Hayek, Mises, digamos que son más racionales. Entonces, por el profesor Mansueti, digamos que él es muy línea racional, sí, muy racional. Y él defiende el mensaje del reino de Dios, que está centrado en Mateo, que es un reino para este mundo, y no como algunos hermanos evangélicos que dicen que no, que hay que sufrir nomás, porque el día de mañana, cuando nosotros muramos, vamos a recibir un premio si es que nos portamos bien o mal. No, nosotros, digamos, en esa parte cristiana, defendemos que, y porque yo también estoy convencido y muchos estamos convencidos, de que el reino de Dios no es de este mundo, pero es para este mundo, por lo cual se tiene que llevar hoy día a cabo. Y hoy día nosotros tenemos, y por eso es que nosotros creemos y defendemos la política como una buena, digamos, un buen espacio donde Dios también debe participar y que los cristianos, lamentablemente por alguna idea, porque hay algunos evangélicos, hermanos, que dicen que la política es del diablo, sobre todo los hermanos pentecostales. Entonces ahora nosotros queremos reivindicar que los cristianos, no, pues tenemos que participar en todas las esferas, digamos, y la esfera política, que es muy importante, que decide la vida social, también tenemos que participar. No llevando a hacer una teocracia, no defendemos la teocracia porque la única fue Israel, digamos, pero sí defendemos un concepto que también yo tengo que, ahí me falta estudiarlo, que es la teonomía, que plantea que tomando en cuenta la ley mosaica, la ley, digamos, del Antiguo Testamento, y tomando en cuenta la modernidad, cómo se fue desarrollando esta ley en el camino, nosotros podemos defender valores y principios muy claros, como la vida, la libertad y la propiedad, o sea, vida del vientre de la madre, la eutanasia no, por nada, por ningún motivo. Hay diferentes cosas que nosotros podemos defender en base a estos principios. O sea, tú mencionaste ahí Aristóteles y Santo Tomás, y te alejaste de Platón y el mundo ideal. Sí. Y en eso Aristóteles, bueno, Santo Tomás lo que hace de alguna manera es sintetizar la ley divina con el racionalismo aristotélico, lo fusiona.
y de alguna manera le da el impulso y es uno de los padres de la Iglesia Católica. Y ahí tú me decías, hay una ley divina, pero la ley divina que se aplica en la realidad actual. No es como que en el futuro, vas a sacar un premio y te va a tener la vida eterna. O sea, de alguna manera hay un intermedio entre el mundo, el plano realista, un plano monolítico y otro plano dual, sino que hay algo entre medio, y esa es la fuente de la política que ustedes buscan. Sí. Sí, porque es que nosotros creemos que hay o sea, es súper fuerte lo que voy a decir ahora, pero nosotros creemos que el rey es Jesucristo, y el resto son meras copias, o sea, y por eso que también creemos en el gobierno limitado, porque nosotros no creemos que el gobernante tenga que tener un poder absoluto. El gobernante es un tipo que, gracias a Dios, digamos, se formó y puede representar a los demás, no hay problema, y se le respeta y es una autoridad. Pero nosotros creemos que todos nosotros, o sea, imagínate, los cristianos creemos que nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes. O sea, imagínate, o sea, el último soldado del reino tiene más majestad, digamos, que el rey más importante de la tierra, viéndolo así como fríamente hablando. Entonces somos una nación de reyes, somos un pueblo santo. Por eso digo, es muy fuerte lo que estamos diciendo, pero los cristianos en general creemos eso. Ahora, obviamente eso se refleja en 5 reformas, pero con el modelo, digamos, que te planteé al principio. Pueden ser hermanos ateos, porque es un movimiento político, no religioso. Y ahora, bueno, la última pregunta tiene que ver con el Ser Supremo, porque de alguna manera esta realidad alguien la creó, de alguna parte partió. Entonces, existen dos grandes corrientes en relación al Ser Supremo. Hay una visión que plantea que existe un Ser Supremo infinito y que crea seres finitos, que seríamos nosotros, y los animales, y las piedras, y lo que sea, seres finitos, que de alguna manera terminan su existencia, porque son finitos. El único infinito sería el Ser Supremo. Pero este Ser Supremo los va creando de alguna manera con un plan divino. Existe un plan divino, donde nosotros somos parte de este plan. Y otra visión sería que hay un Ser Supremo también, que también crea seres finitos, pero que en realidad no hay un plan divino, que en realidad nos crea y de ahí nos dejó y no habría participación, no hay un premio al final del camino, no, hay un Ser Supremo, la naturaleza, etcétera, que va creando nuevos seres, pero no hay más que eso. ¿Cuál sería? Muy buena pregunta, porque dentro del movimiento 5 Reformas somos cristianos de distintas corrientes y hemos planteado como un respeto para no discutir entre nosotros, un ecumenismo, digamos, una mirada bien amplia que nos una entre lo, digamos, acercarnos a lo que nos une, ¿ya? Pero obviamente se dan ricos debates, ricas conversaciones. Yo, por ejemplo, como católico, yo no tengo idea y me falta mucho conocer cómo el tema de la predestinación, por ejemplo, que hay varios niveles de predestinación en los hermanos, digamos, protestantes. Yo personalmente tengo una experiencia, gracias a mis padres, digamos, que participan en una corriente de la Iglesia Católica que se llama la Renovación Carismática. Y en esa corriente se defiende o se cree en la libertad crística. Entonces ahí agregamos otra, la predestinación que defienden los hermanos protestantes, el libre albedrío, que también lo oriental y todo eso, pero en lo personal, digamos, yo conocí este concepto de la libertad crística, que en el fondo es, yo tengo libre albedrío para hacer lo que a mí se me ocurra, pero siempre voy a estar mejor si es que tomo en cuenta lo que dispuso para mí desde el principio de los tiempos mi creador, que es la ley, digamos, que impuso en mi corazón, que es la ley, digamos, del amor. Entonces, es muy rica las conversaciones que se pueden dar y creo que es un debate muy rico que no se conoce mucho públicamente porque, a ver, si uno es bien frío, yo como católico siempre dije los canutos. No tenía idea que existía una riqueza de hermanos protestantes que se dedicaban a investigar la teología y que valoran, digamos, la iglesia pre-Lutero.
a Santo Tomás, a San Agustín. Entonces, hay una riqueza que no se conoce, creo yo, y que tiene mucho, digamos, Es más, yo por las 5 reformas conocí a una hermana argentina que ella es budista, pero cree en Cristo. Entonces también tiene toda su corriente, digamos, del karma, de la reencarnación, pero apoya las 5 reformas. Entonces... Pero de alguna manera, no obstante, el rol de este ser supremo en la historia, de si participa en la historia, de si uno lo puede ver participando en la historia de la humanidad, o si hay alguna predestinación, me imagino que lo que los une sería la existencia de un ser supremo infinito, creador, y que de alguna manera hizo un plan que o uno tiene la libertad de buscarlo, o este ser supremo actúa o no actúa, da lo mismo, pero existiría un plan, versus la otra versión que no hay plan, no hay plan, o sea, no hay. No, y de hecho uno verifica, por ejemplo, en distintas corrientes cristianas, judías, y uno ve, por ejemplo, que los ángeles, por ejemplo, son seres superiores, Dios da la orden. O sea, ahí en la Biblia se ve muy la milicia celestial, San Miguel, que es un general, o sea, es muy claro, se da una orden y los ángeles, pero vuelan a cumplir la orden, y obviamente que nosotros los seres humanos tendríamos mucho de eso. En lo personal creo yo que, bueno, si Dios dijo una ley y todo esos temas, obviamente uno cuesta, a mí personalmente obviamente me cuesta cumplir y de todo, creo en general, pero uno debe ser como los ángeles, pues, o sea, Dios dice esto y rapidito uno cumplirlo, pero la naturaleza humana, digamos, que está dañada por el pecado y lo que aprendemos en lo que es el catecismo de la iglesia, digamos, a uno lo impide, digamos, seguir el camino, pero siempre, ahí está el otro tema también, porque Jesús o el Señor, digamos, viene al encuentro de nosotros, más que uno buscarlo él, el que va a buscar a la oveja perdida, deja al rebaño para buscar a la oveja perdida, digamos. Entonces, es muy bonito, digamos, nuestra fe para los que somos cristianos. Bueno, Rodrigo, yo lo que fui haciendo en esta entrevista, a partir de lo político formal, te fui preguntando cómo se organizaban, qué es lo que eran, las reformas, después te fui preguntando temas relacionados con la visión del Estado, con la visión de lo moral, después hablamos de la modernidad, de Chile, de Occidente, y terminamos hablando de la naturaleza humana y de la realidad y el ser supremo. Es decir, fui profundizando para entender cuál es la lógica y las fuentes de las reformas, porque en realidad las 5 reformas no aparecen sin un contexto. O sea, ese contexto tiene una fundamentación doctrinaria, filosófico, metafísica, teológica, que de alguna manera le da sustento, y no son solamente 5 reformas que salen debajo de algún cuaderno, de algún libro para presentarse ahí como soluciones utilitarias, sino que tienen una fundamentación filosófico, metafísico, teológica, y esa era la lógica de la entrevista. Así que, no sé si quieres decir algo al final, sí, cerrando. Me faltó plantear que, por lo que tú planteas, que las 5 reformas también, o sea, miran hacia el Antiguo Testamento, y obviamente la Biblia nosotros creemos que la Biblia contiene un mensaje político. Desde el primer momento, cuando Dios dice, hágase la luz, Él da una orden y se cumple, porque se acaba la tiniebla y se crea la luz. Uh-huh. Y también políticamente el modelo del gobierno limitado, seguridad, justicia, obras públicas, mira hacia el libro de los jueces, donde se establece por primera vez la separación de poderes y la judicatura. Habían jueces menores, jueces intermedios y jueces mayores de tribu, y esos jueces gobernaban, eran gobernantes, y tenían un ejército que daba la seguridad, y se hacían pequeñas obras públicas, los caminos, algunos puentes. De ahí también nosotros miramos, no solamente Locke, Adam Smith, digamos, los clásicos, sino que vemos el Antiguo Testamento donde aparece el modelo de gobierno limitado. Consulta, y justo sobre eso, de los grupos políticos que actualmente hay en el país, los diferentes partidos políticos, ¿se sientan cercanos a alguno? No te digo que sean, porque ustedes por algo son otra cosa distinta, pero para hacer alguna alianza, cercanía ideológica, no sé, me imagino, estoy hablando de la derecha, porque del otro lado no habría opción, pero por ejemplo, no sé, la UDI, de Partido Republicano José Antonio Kast, o Renovación Nacional, Evópoli, ¿hay alguna cercanía ideológica?
Mira, han habido conversaciones, el profesor Mansueti, yo te voy a compartir después un congreso de hermanos evangélicos en el sur de Chile, y el profesor Mansueti interactuó con la directiva, digamos, no José Antonio Caz, pero sí con Marcela Weber, que es la vicepresidenta del Partido Republicano, con con el equipo de la senadora Valen Rieselberghe de la UDI, esos principalmente, eh, pero abierto, digamos, a cualquier movimiento. O sea, de hecho, nosotros vemos que hay mucha gente, digamos, de derecha, centro derecha, que podría, digamos, podríamos hacer alianza en el día de mañana, cuando nosotros ya crezcamos, podríamos obviamente hacer alianza, pero también atacamos muy fuerte, digamos, lo que es la derecha mala. Así que abiertos a hacer alianzas, pero que con las cosas muy claras sobre la mesa, o sea, que no anden dando, digamos, las cosas muy claras de principio, digamos. ¿Quién es la derecha mala? La derecha mala para nosotros es Chile Vamos, toda esta gente, pues. Incluso toda la, digamos, es que en lo personal yo tengo la experiencia, obviamente, de haber, teniendo 14 años, yo defendí el sí a Pinochet en el 88, fui parte de la juventud, no formalmente, pero de escuchar a Jaime Guzmán, entonces yo defendí eso, defendí el gobierno militar y todo. Entonces, hay una derecha mala que obviamente es la que no reconoce ese pasado y que también abandonó, digamos, sus valores, sus principios. Y que hoy día, digamos, lamentablemente no se ve fuerte para atacar a la izquierda, que la izquierda, o sea, este es el primer paso, o sea, la izquierda van a llegar hasta el final, digamos, y no hay nadie que los pare. Entonces nosotros estamos creando una derecha buena que pueda frenar efectivamente con lo contrario al comunismo y pueda golpear fuerte. Entonces, si es que la derecha tradicional recobra, digamos, sus principios, sus valores, obviamente que nosotros podemos estrechar lazos, no tenemos ningún problema. Ojalá que sea centrado sí, en un modelo, digamos, común, que sean las 5 reformas, o sea, eso lo defendemos muy claramente. O sea, Piñera es de la derecha mala. Derecha mala, sí, efectivamente. Socialdemócrata. Ya, entiendo. Ahora me queda claro. Ya, Rodrigo, te agradezco mucho por tu tiempo, por tu explicación. Como te contaba, esto es por una investigación, así que yo esto lo voy a trabajar, lo voy a sintetizar, así que en una de esas, si me quedan dudas, te voy a escribir, si te puedo molestar de nuevo, si es que hay que profundizar Pero alguna cosa. sí, pero hay un punto sí. Dale. Perfecto. ¿Cuál es el punto? Pero sí valoramos algunas cosas que hagan bien, digamos, la derecha mala, digamos. O sea, no hay ningún problema en valorar, pero cuando hagan las cosas bien. Por ejemplo, el equipo de la UDI hace poco dijo que iban a privatizar Codelco. Esa medida nosotros la aplaudimos, por ejemplo. Entonces reconocemos las cosas buenas. Ningún problema. Lo bueno sería lo que está acorde con las 5 reformas. ¿Sí? Sí. Y lo malo sería lo que está en contra de las 5 reformas. Sí. Y las 5 reformas son aquellas que defienden la libertad, la propiedad privada y... Sí. Para nosotros, o sea, existe el bien y el mal, lo seco, lo mojado, somos muy radicales en eso. Lo malo sería el colectivismo, el que el Estado asuma funciones que Dale, la vida dale. y la propiedad. Sí. Vida, libertad y propiedad, los 3 derechos civiles e inalienables. Los 3 derechos civiles e inalienables de vida, libertad y propiedad. Ese es el bien. Y lo malo sería que el gobernante tome atribuciones que no le competen, que no le corresponden. Por ejemplo, ahora tenemos cultura, arte, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Ciencia. Estamos. ¿Me escuchas, Rodrigo, cierto? Se fue Rodrigo.
bueno, ahí nos fue quedando más claro, esperamos que vuelva para despedirnos, pero quedó mucho más claro la concepción del movimiento Cinco Reformas, que se enfrenta a una izquierda que la definen como mala, completamente, colectivismo y el estatismo, versus una derecha que también la consideran, hay una derecha mala, que sería la derecha socialdemócrata, y la defensa de una derecha buena, que es aquella que defiende las cinco reformas, que son, de alguna manera, protegen la libertad, la vida y la propiedad privada, que serían como las fuentes, los grandes principios que hay detrás de estas cinco reformas. Interesante la postura, interesante y la fundamentación. Ahí está Rodrigo de nuevo, vamos a agregarlo. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Rodrigo? ¿Me escucha, Rodrigo? Sí, te escucho. Ya, bueno, estoy cerrando, estaba haciendo un pequeño resumen y nada, pues agradecerte el tiempo, agradecerte la explicación, agradecerte este espacio, este tiempo y ojalá, si es que surge alguna duda, poder tener el contacto de poder profundizar en algunos puntos que me vayan surgiendo en la investigación que estoy realizando. Así que con eso terminamos y cerramos acá la entrevista. ¿Te pasaste, Rodrigo? Muchas gracias, Oscar. Me despido con el símbolo de nuestro movimiento, que son la mano extendida, así, las 5 reformas. Ese es nuestro símbolo, ¿ya? Sí, así que muchas gracias por esta entrevista. Eso, gracias. Chao, que estés bien. Chao, chao.